La Feria Internacional del Libro de Guadalajara les da la más cordial bienvenida en conjunto con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Nuevamente les damos la más cordial bienvenida a la presentación del libro La Prudencia, cualidad esencial para el buen juez del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tengo el gusto de presentarles a todas y a todos ustedes al magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral, Felipe de la Mata Pizaña. Bienvenido, magistrado. Nos distingue con su presencia el magistrado de la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral, Sergio Arturo Guerrero Olvera. Saludamos con mucho gusto al autor de la obra, ex magistrado presidente del Tribunal Electoral, José Leonel Castillo González. Bienvenido. Y para moderar esta presentación se encuentra con nosotros la directora de la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la doctora Gabriela Rubalcaba García. Bienvenida. Sin más preámbulos, cedemos el uso de la voz a la moderadora. Muchísimas gracias, Lucy. Sean todos muy bienvenidos. ¿Me escuchan? Ahí está. Bienvenidos todos a la presentación del libro La Prudencia, cualidad esencial para el buen juez del ex magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, don Leonel Castillo González, que bueno, pues para mí es un honor estar moderando esta mesa. Me congratulo de que estén aquí en el presidio buenos amigos, el magistrado de la Mata, el magistrado Guerrero, y bueno, pues ver caras conocidas, amigos, amigas, bienvenidos, estudiantes, bienvenidos. Y pues la verdad es que sin más preámbulo, para aprovechar este tiempo, voy a empezar cediendo el uso de la voz, en primer lugar al magistrado Sergio Arturo Guerrero Olvera, para que nos haga sus comentarios respecto de la obra. Por favor, magistrado, adelante. Buenos días a todas y todos. A los que están presentes aquí, los que nos siguen en internet, bienvenidos y bienvenidas. Dice la Universidad de Ohio que hay cerca de 15 emociones diferentes a las que comúnmente conocemos. Por ejemplo, hay gente que tiene una emoción como muy rara, muy extraña, de que espera que un día tiemble, por ejemplo, pase una catástrofe para no llegar a la escuela o no cumplir con sus deberes, ¿no? Ese tipo de emociones con las que se levantan son indescriptibles, o al menos en nuestro catálogo tradicional no sabemos cómo denominarlas. Yo hoy tengo una emoción un poco indescriptible. Siempre pensé que después de dejar de trabajar con el magistrado don Leonel Castillo, con quien tuve ese privilegio, llegará un día a mis oficinas, me revisará un proyecto y felizmente me lo va a corregir. Yo estaré encantado de eso, porque seguro todavía traigo muchos vicios que me corrigió. Por eso quería decirle que las emociones extrañas que traigo el día de hoy todas son buenas, me hacen sentir muy bien, privilegiado de estar con usted, y también con el amigo, compañero, el magistrado Felipe de la Mata, y pues obviamente con Gaby Rubalcaba, que hoy juega de local, ¿verdad? Me voy a permitir hablar del autor y de su libro. Primero del autor y del contexto en el que tuve la oportunidad de conocerlo. Les platico algo. Hace cerca de 20 años llegó a mi pequeña biblioteca un libro que se llama La tradición jurídico romano-canónica de Merriman y Perdomo. Es un libro clásico. En este libro se establecían las diferencias entre el derecho civil y el sistema que nosotros utilizamos, que voy a denominar sistema jurídico mexicano. En este libro, lo que me llamaba la atención hace 20 años es que se criticaba nuestro modelo de juez y se hablaba del modelo de juez del common law, y decían allá: en el mundo del derecho común, sabemos lo que es un juez. En el mundo del derecho común sabemos lo que es un juez. Es un héroe cultural. En el mundo del derecho común es un héroe cultural. Incluso un juez es una figura paternal. Esto es impresionante. Y si uno piensa en Oliver Wendell Holmes, en el juez Story, Van der Leys, todos esos grandes jueces tenían estas características. Eran un héroe cultural porque modelaban la forma en que la comunidad se relacionaba entre sí, pero además los ciudadanos, a través de sus sentencias, reiteraban la fe en el derecho. Es decir, tenían una figura paternal.
Muchos de los grandes nombres del derecho común son nombres de jueces: Cook, Mansfield, Marshall, Story, Holmes, Brandeis, Cardoso. Yo, en aquel entonces, hace 20 años, ya era oficial judicial y conocía a muchos jueces de distrito y magistrados de circuito, pero yo ninguno veía estas cualidades. En mi circuito, los jueces y magistrados casi todos eran hombres, había pocas mujeres de titulares, pero además eran monásticos. Esos magistrados tenían unas capacidades de abstracción impresionantes, con dotes de raciocinio que superaban la media de las personas. Estaban al tanto de todas las reformas legales, leían constantemente el Diario Oficial de la Federación y además tenían unas características que eran muy comunes. Estaban alejados del contacto directo de la teoría, poco les interesaban los libros, abrevaban sus conocimientos de las fuentes jurisprudenciales que les suministra la Suprema Corte o sus propios colegiados. Voy a decir algo que igual, y no esté bien decirlo, pero tengo que decirlo. En aquel momento, los jueces eran poco conocidos entre la población. No eran ese héroe cultural. E incluso entre los litigantes era difícil encontrar uno que identificara a los jueces que le tocaban en su jurisdicción. Eran jueces poco creativos, pues creían que su deber era resolver litigios en el más modesto anonimato, conservando la lógica del texto, sin pretensiones de aportación trascendental, pues la trascendencia, según estos jueces, derivaba del hecho de entender que ellos eran los que imponían la paz social a través de sentencias apegadas a la ley. Pero revuelvo con Merriman y perdón. El juez del derecho civil, o sea, en México, decía él, no es un héroe cultural ni una figura paternal. Su imagen es la de un empleado público que desempeña funciones importantes, pero que resulta esencialmente poco creativas. Es un juez poco creativo. No son muy conocidos ni siquiera entre los abogados. Esos jueces, sus opiniones, no se leen para estudiar el pensamiento individual y sus prejuicios y sesgos aparentes. El servicio judicial, decía estos autores, criticándonos a nosotros, es una carrera burocrática. Son jueces burocráticos. El juez es un funcionario, un empleado público. La función judicial es estrecha, mecánica y nada creativa. La verdad sí me dolió esta crítica. Entonces me encaminé a buscar los mejores jueces, así como hay un libro de los 10 mejores jueces de Norteamérica. Dije, ¿habrá un libro en México que hable de los 10 mejores jueces de México? Y la verdad les digo algo, no los hay, pero sí no hay el libro, pero sí debe haber más de 10 buenos jueces en México. Yo había leído, a diferencia de lo que pasa en México, que había jueces muy famosos que no habían llegado nunca a la Corte Suprema. Esto ya empiezo a acercarme a don Leonel. Jueces como el juez Cardoso, que desde el Tribunal de Nueva York se hizo muy famoso por sus sentencias. Una de ellas es, por ejemplo, la decisión de información, la decisión informada en el caso de tratamientos de pacientes en situación de muerte. Pero él se hizo famoso y llegó a la Corte Suprema y se le llegó a llamar el maestro del common law. Estuvo apenas unos 6, 7 años en la Corte Suprema. Se le llegó a llamar el juez más reconocido de su país. En pocas palabras, Cardoso fue considerado el juez de jueces. El juez de jueces. Bien, yo conocí a don Leonel en una entrevista en la que me hizo, gracias a una gran amiga que me consiguió esa entrevista, y en la entrevista el magistrado Leonel lo que hacía era preguntarnos acerca de cultura general. Yo obviamente salí reprobado, porque lo primero que me dijo es qué conoce de literatura universal, qué está leyendo en estos momentos de literatura universal, qué conoce de la historia de México, cómo anda usted en historia universal, cómo anda en las líneas del pensamiento moderno, le gusta el arte, la literatura. Y dije, oye, yo creí que iba a venir a hacer sentencias electorales, pero pues yo no sé por qué me contrató, si obviamente salí con muy malas calificaciones, pero tenía algo que el juez Cardoso también decía: un juez sin cultura es un mal juez, la cultura ayuda. Y por eso en este libro que hoy vamos a presentar, y voy a hablar brevemente de él, es donde dice el magistrado don Leonel, dice, un juez sin cultura pues va a ser un mal juez. Yo prefiero, y me dijo ese día, y si no lo digo bien, señor, por favor, corríjame, ahorita va a tener más tiempo que nosotros, pero yo prefiero a alguien con interés, con honestidad, honradez. Si no sabe derecho, no se preocupe, yo aquí le enseño, ¿no?
Usted me tiene que mostrar que tiene un poco de cultura y yo acá le enseño derecho. La verdad que yo estaba impactado porque los magistrados y jueces que yo conocía no eran como don Leonel. Mis magistrados jamás iban a un curso a escuchar a otros autores, no escuchaban a otros magistrados, no se leían entre ellos, no leían nuevas doctrinas, ellos solamente se escuchaban a sí mismos, eran sabelotodos. Eran magistrados, y lo digo con todo respeto, repito, monásticos, encerrados en su escritorio, no sabían ni quién eran sus secretarios, nunca platicaban con ellos. Y en cambio don Leonel era algo que rompía, esto que un profesor llama, era un juez carismático. Llamaba a Sergio, pero ¿cómo está tu esposa, tu novia? Bien, señor, y estaba al tanto de mi vida. Y la llamaba al otro, ¿y cómo está? Sí, claro, porque un buen capitán conoce a todos los marineros que le pueden salvar la vida, ¿verdad? No va solo conduciendo el barco. Don Leonel aparte era diferente. Don Leonel me imponía a comprar libros, me quedé muy endeudado por eso, todo mi bono se iba ahí. Aparte don Leonel, llegaba el señor de los libros y estos libros les van a encantar. Y yo decía, ¿por qué mis otros magistrados no compraban libros, verdad? Y esos libros luego se reflejaban en las sentencias y luego los discutíamos. Y luego don Leonel, una vez, antes de que yo lo conociera, trajo a don Michele Tarufo y vi un excelente libro que yo recomiendo a todos los jóvenes que un día quieran tener un modelo de secretarios, de jueces. Lean el encuentro que tuvo el más grande procesalista de este siglo, Michele Tarufo, con funcionarios judiciales de la Sala Superior. 5 lecciones mexicanas me dejaron impactado y yo dije, estos secretarios y estos magistrados discuten teóricamente con la teoría, hacen sus propias teorías, son fuente doctrinaria y quiero estar ahí. Tuve la fortuna de estar ahí. Muchas gracias, don Leonel, por ese legado. En el libro van a encontrar estas cosas, recomendaciones prácticas para ser prudente. La prudencia, decía Aristóteles, es la virtud de virtudes, es la virtud de oro, es la virtud más importante de todas. Es ver más allá. De hecho, en sus orígenes etimológicos, prudencia viene de providens, que significa ver de lejos, ver 2 veces, pensárselas varias veces y después resolver. En este libro se abrevan puntualmente muchísimas citas, un condensado exacto de lo que es la prudencia. Voy a poner algunos ejemplos rápido para no irme en el tiempo. Llevo 7 minutos. Humildad, sí. Humildad para reconocer nuestras limitaciones. Don Leonel siempre decía, oiga, si esto ya lo dijo algún autor como Carneluti, Chiovenda, la Escuela Histórico-Sistemática Italiana, usted no se lo invente, ¿verdad? Pues usted viene aquí con sus proyectos y dice, yo aquí me inventé la teoría de la jurisdicción. Hombre, amigo, por favor, eso está muy estudiado. Váyanse a los libros, ¿verdad? Eso es maravilloso. Porque la humildad nos permite saber que los jueces en ese momento en el que decidimos, no estamos solos. Podemos traer a la mesa a otros amigos, no nada más a nuestros compañeros y a nuestros secretarios. Podemos sentar a Aristóteles a un lado y preguntarle a Aristóteles, señor, ¿qué es un juicio ético? ¿Qué es una equidad? ¿Qué es la vara de Lesbos? ¿Cómo acomoda esta ley? Y don Leonel traía a todos sus amigos, que eran muchos, no cabíamos en las mesas. Traía a Ferraioli, traía a Zagrebelsky, traía a Carlos Bernal Pulido, traía a todo mundo y con eso no podíamos. Los secretarios, sinceramente, no podíamos. Pero aprendíamos profundamente el arte de investigar, la humildad para saber que no lo sabemos todo y para investigar donde se tenga que investigar. Dice don Leonel, acudir sin prejuicio a las personas que poseen mayores conocimientos en los temas del problema. Pues hay que acudir a ellos, sin miedo, sin temor, sin pena. Los jueces no somos perfectos y tenemos ese derecho. Paulo Freire le llama el derecho a tener miedo. Se vale tener miedo. No sé, pues acudo, venzo mis miedos y me informo. Circunspección. Comportarse prudencialmente, comedidamente, con decoro. Lectura comprensiva, no lectura de colores, de palabras. Miren esto, en la ponencia don Leonel repetía algo que me parece que podría parecer antagónico. Rápido y bien, si ha habido quién. Así que quiero mi proyecto mañana. Yo sé, no, pues es una nulidad. Rápido y bien, pero ahora me dice que circunspección. No es contradictorio. Milán Kundera, ese gran autor, nos ha regalado muchas obras, un libro que se llama La lentitud y dice, hemos perdido el gusto por ir despacio. Hemos perdido el gusto, todo lo queremos hacer rápido. De hecho, hay quienes dicen que en la actualidad pasamos del mundo
de donde los más grandes se comen a los más pequeños, al mundo en el que los más veloces se comen a los más lentos. Pero circunspección significa algo que hacía don Leonel. Don Leonel decía, vamos a dedicarle todo el tiempo que sea necesario a este asunto. Pásenme el expediente. Y leía hoja por hoja. Y reflexionaba hoja por hoja. Y la comparaba con los originales y con las copias. Y pedía que entráramos a internet y que bajáramos libros, que fuéramos a la biblioteca. Circunspección significa tomarse las cosas con prudencia, comedidamente, dedicándoles todo el tiempo que sea necesario. Todo el tiempo que sea necesario. Previsión, cálculos anticipados de la validez de la solución. Es decir, si esta solución me lleva a distorsionar el sistema jurídico, pues la abandono, es el camino equivocado. Es una gran medida para ser prudente. Cortesía y buen trato. Y dice don Leonel, aclara en el libro, no para sus funcionarios, no sino para todos. Comunicación con el justiciable. Esta es una que me llamó mucho la atención. En las audiencias, regularmente los magistrados nos ponemos a escuchar lo que dice la parte, pero don Leonel recomienda algo más. Demuéstrele a la parte en la audiencia de alegatos que usted sí conoce el expediente. Esto me parece sensacional, esto me parece incluso una buena práctica. Esto hace un homenaje al debate, al principio de un juicio dialógico. No se quede solo escuchando a las partes, porque es muy cómodo y además, pues sí, es cierto, puede hasta resultar que no le genere problemas, pero seamos sinceros, ¿cómo serán las partes cuando ven que somos una silla más en la oficina? Don Leonel dice, yo sí les pregunto, yo estudio el expediente y cuando llegan les digo, oiga, pero hay que una prueba ahí que como que no, este argumento no lo puso ahí, a ver, dígame. ¿Y qué creen? Le funciona. ¿Por qué? Porque lo que dice Leonel es magistral. Y pondero, es magistral. Él dice, las partes se van contentas, satisfechas, porque saben que el juez, el encargado de decidir acerca de sus vidas, sí conoce su asunto. Y eso a mí me parece que pronto se lo va a copiar, va a ser un plagiario de eso. Autolimitación. La judicatura es una vocación que se lleva a todos lados. Compórtense bien donde estén. Si quieren ser jueces, ese es el precio que hay que pagar. Ya termino. Dice Zaffaroni, con justa razón, que no es posible una democracia sin un poder judicial democrático. Es decir, no es posible tener una democracia sin una estructura institucional que permita el jus dicere en forma democrática. Y repito, Ferrajoli lo dice con mucha claridad, no se puede ser juez independiente sin una estructura que otorgue independencia. Permítame una metáfora. No se puede ser buen capitán de un barco si ese capitán del barco se estrella con un iceberg, solo por quedar bien con el iceberg, solo por caerle bien al hielo. No es buen capitán aquel que permite que piratas lo tomen en alta mar y se lleven sus productos más preciados. No es un buen capitán el que no conoce a sus marineros, no es buen capitán el que no trae un barco bien cuidado. Don Leonel se ocupó durante muchos años de cuidar esa estructura. Es uno de los grandes precursores de la dignidad salarial de los jueces de este país. Es un líder, en muchos sentidos, del activismo judicial, aquel que define hasta dónde queremos que llegue nuestra democracia a través del derecho. Es un juez que es un buen padre de familia, es un juez que ha actuado como héroe cultural, y pongo un ejemplo de héroe cultural, cuando a través de sentencias disciplina a los partidos políticos que por regla general se negaban a ser disciplinados a través del derecho. Eso es ser un héroe cultural. Yo pido que lean este libro porque aparte la lectura es tan fácil, la pluma es tan sencilla, pero a la vez tan profunda, y estoy seguro que van a encontrar eso que yo dije y muchas más, porque como todos los libros, son como una especie de muñecas rusas, uno la abre y sale una y luego sale otra, y cada vez que uno la abre encuentra una muñeca diferente. Muchas gracias, Leonel, por este legado que más que nunca nos hace falta. Gracias. Muchas gracias al magistrado Guerrero Olvera por estar con esta presentación del libro. Y ahora le voy a ceder el uso de la voz al magistrado de la Sala Superior, Felipe de la Mata Pizaña, para que por favor nos presente el libro. Gracias. Bueno, la verdad es que es para mí un gusto estar hoy en esta feria del libro. Sin duda estamos con uno de los
jueces más importantes que existen en nuestro país. Y sin duda también una de las personas que más ha formado, a su vez, personas en la historia yo no diría de la justicia electoral, diría de la justicia a secas. Yo trabajé con él 3 días. Sí, fueron 3 días. Pero la verdad es que tuve la fortuna de aprender derecho electoral leyendo sus sentencias y la de don Mauro Reyes Zapata y por supuesto escuchando sus debates en el Pleno. Yo creo que todos los compañeros de la Sala Superior, una generación de secretarios que nos formamos desde 1996 escuchándolos, pues la verdad es que mucho de lo que somos lo hemos justamente aprendido de ellos dos, en especial de don Leonel Castillo. Y justamente esto se refleja en el libro. Tenemos aquí a un juez práctico. Y es que, a ver, de verdad, el oficio de juez no es, a pesar de todos sus conocimientos teóricos y a pesar de todos sus conocimientos culturales, ¿no? Recordaba ahorita Sergio justamente su gusto por la literatura y como él bien dice, se lo he oído varias veces, el que solo derecho sabe ni derecho sabe, eso es verdad. Sin embargo, no hay que confundirse, el oficio de abogado y el de juez es un oficio práctico. Y entonces el debate en torno a qué hace un juez y qué virtudes tiene, pues surge rápidamente. Dice don Leonel, es la prudencia. Bueno, siguiendo a Aristóteles, la principal virtud de un juez. Yo a veces tengo dudas. Yo creo que es la valentía, porque la prudencia no alcanza a conseguir que las cosas se materialicen si el juez no es valiente. Porque el juez podría saber que el resultado correcto es tal, pero podría acobardarse. Pero quizá el actuar prudente tiene que ser valiente, y a lo mejor podríamos irlo poniendo. Pero a ver, tenemos entonces que partir del principio de que la prudencia tiene que notarse en la actuación práctica de las personas, de la persona que es un juez. A ver, me parece que un juez tiene que ser justamente, como bien dice el libro, un hombre que se autocontrole. No puede un juez pues pasarla toda la vida peleando o enojado, ¿no? A ver, tiene justamente que tener una fórmula me parece también de creatividad constante. Tiene que tener ideas que permitan justamente el avance de la ciencia jurídica y en su caso la identificación de los principios. Pero a ver, no quiero quitarle a tiempo a don Leonel, él es la estrella de aquí, pero quiero decir, fíjense todas estas cuestiones. Él analiza el tema de la prudencia dando consejos específicos. Fíjense, ¿cómo se caracteriza la prudencia en un buen juez? Bueno, primero, la prudencia debe ser tan discreta que pase inadvertida ante nuestros ojos, ¿verdad? ¿Se imaginan ustedes a un juez llegando y diciendo, oh, soy tan prudente, pero soy tan sabio? ¿Vieron mi decisión? Bueno, Salomón es nadie junto a mí. A ver, dice, todas nuestras acciones deben encaminarse a salvaguardar la integridad de los demás como símbolo del respeto que debemos a todos los seres humanos. Y fíjense que con esto, don Leonel nos está diciendo, yo sé que a lo mejor él piensa que, porque esta primera integración de la Sala Superior a la que todos debemos tanto, pues la verdad esta primera integración, pues digamos, por ratos decían que eran garantistas. Sin embargo, yo aquí noto más bien una corriente filosófica de tono principialista, donde lo que hay que tener es más bien los derechos humanos por delante, los derechos de las personas. Pero fíjense si eso no es lo importante para un juez. Yo siempre digo, vean en el expediente una persona, no vean un expediente. Aquí hay una persona que tiene familia, que tiene sufrimiento. Vean ustedes el problema, resuélvanlo. Porque luego los jueces y los abogados en general, lo que hacemos más bien es hacerlo más complicado. No, es que no sé qué ADN tenemos los abogados, que por ratos complicamos todo. No. A ver, la prudencia está en eso, la sabiduría está en eso, la inteligencia está en eso. Bueno, dice don Leonel algo más como consejo, conservar la calma aún en las situaciones más difíciles. Miren, les voy a contar una anécdota. Hubo una vez un magistrado, no era yo y mucho menos en la sala especializada, al cual tuvo que siempre, a ver, la verdad, siempre se metía ese magistrado a sus expedientes, lo podrían constatar sus secretarios, pero un día
tuvo una mala tarde porque había mucho trabajo y revisó el proyecto, verificó y de repente esto fue analizado por sala superior y de repente, contraconstancias, porque el secretario no le había dado cuenta bien del expediente. Bueno, ¿se imaginan el terror que sintió? O sea, era una cosa, a ver, contraconstancias o contrajurisprudencia es lo más grave que puede pasarle a un magistrado, ¿no? Bueno, ¿qué hace? ¿Se avienta por la ventana? No, a ver, ¿qué hace? Y entonces lo que hace es decir, ay, bendito sea Dios, que está la sala superior y que corrigió. Y ya está, fue un parefecto, sí. A ver, lo que quiero decirles es, los jueces están sujetos a grandes presiones emocionales. No se quieren equivocar. Es de humanos equivocarse, pero no se quieren equivocar. Conservar la calma cuando tienes un problema grande es fundamental, porque si no todo el mundo va a entrar en terror. Dice también don Leonel, habitualmente tomar decisiones acertadas, buscar jamás equivocarse, y yo agregaría, y si metes la pata, sácala rápido, ¿no? Es decir, si ya te equivocaste, pues no insistas en el error, piensa, a ver, te estás equivocando, sácala, ¿no? Es que luego la gente, por soberbia, diría, no, pues no, ya la metí, pues bien metida. A ver, eso, un tema, o sea, claro, a ver, es que es parte de la prudencia y la valentía. Es que, verdad, yo pondría de verdad prudencia y valentía de la mano. No, porque tiene que haber valentía también para reconocer el error propio. Y dice, tener el fin de comprender a todas las personas, por supuesto, a todas las personas, a todas las culturas, y en nuestra materia esto es fundamental. Miren, tener un trato justo y generoso, así como comprometido hacia los demás. Y eso, yo les digo, trabajé con él 3 días, pero solo le di una cuenta, entonces no tengo forma de... Pero todos los amigos que trabajaron con él decía eso justamente. Decía, por un lado, que trabajaban muchísimas horas. No sé si me contaron una anécdota, que llevan muchas horas trabajando, y entonces pasó usted, aunque no sé si es verdad, y dice... ¿Y usted qué está haciendo? Nada. ¿Por qué? Porque ya terminé de estudiar mi expediente. A ver, ¿cómo? ¿Y no está haciendo nada? Sí, porque ya terminé. ¿No? Y lo llevó a su biblioteca y dijo, ¿ya leíste este libro? ¿Ya leíste esto? Claro, se preocupaba por la formación de sus secretarios y de las personas que estaban junto a él. Era un formador nato. Era generar confianza y estabilidad hacia los justiciables. Y ahí lo que nos está diciendo el magistrado Castillo es, tienes que generar autoridad moral. Claro, si se ve al juez energúmeno, si se ve al juez egoísta, si se ve un juez vanidoso, pues muy probablemente no haya autoridad moral, digamos, de parte del juez hacia los justiciables. Y si el juez no tiene autoridad, no pierde el juez, pierde la sociedad. Y dice, hacer un esfuerzo para que desde la mejor perspectiva los argumentos de ambas partes pues se vean reflejados, ¿no? Y se valoren de forma ponderada y prudencial. Bueno, en fin. Y yo diría, finalmente, que todos estos consejos que nos hace don Leonel son los consejos que él ha vivido. Un hombre que le ha dedicado su vida a la justicia y sobre todo a formar personas. Esa primera generación de secretarios de la sala superior, pues me parece que prácticamente todos hemos podido llegar a tener funciones judiciales. Y ha sido justamente mucho por el ejemplo que nos dieron. La verdad, en su momento fueron justamente ejemplo de autocontrol, de decencia, de creatividad, de principios. Pero yo diría, de prudencia y de valentía. Porque vaya que en este tema y en los temas de justicia hay que ser, ante todo, un juez valiente. En fin, yo hasta aquí lo dejaría porque tiene que hablar la estrella de hoy. Muchas gracias, don Leonel, por haber escrito este libro, y la verdad es que estoy seguro que todos los que estén interesados en los temas de justicia tendrán que leerlo inmediatamente. Muchas gracias, don Leonel. Muchas gracias, magistrado de la Mata, por su presentación. Y bueno, pues sin más, le daré el uso de la voz, precisamente como dijo el magistrado de la Mata, la estrella de el día de hoy, el autor del libro, ex magistrado, presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y bueno, pues sin más, adelante, magistrado, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias, Gaby.
son muy estrictos con el tiempo, vamos a medirlo. El papel que en primer lugar me corresponde es agradecer al Tribunal Electoral por haber propiciado tanto la edición del libro como su presentación en este foro tan importante, no solo en el país, sino en el mundo, que es la Feria Internacional del Libro. Dentro de mis sueños, jamás pensé llegar a tener ese alto honor de que alguna cápsula, como es el pequeño libro que hoy presentamos, llegara a presentarse en este ámbito de la cultura universal, como es la Feria Internacional del Libro. El librito nació, en realidad, también de una invitación que me hizo nada menos que el magistrado Felipe de la Mata para asistir a un foro sobre ética judicial en la ciudad de Durango. Tan amable fue la invitación, son de esas invitaciones seductoras, que no pude decir que no. Pero ya que había dicho que sí, dije, bueno, ¿y de qué voy a hablar? Si yo en mi vida me he metido en ética judicial, ¿por qué no he abordado o no había abordado yo temas de ética judicial hasta entonces? Porque las he visto muy mezcladas con ideologías, con sentimientos religiosos, con fanatismos. Cada quien a sus ideas le quiere dar la legitimación, el respaldo de ser la ética. Y ya si se trata de lo judicial, pues la ética judicial. Y eso para mí ha sido no aceptado. Sin embargo, como ya había dicho que sí, empecé a investigar alguna cosa, y cuando me encontré con la ética de las virtudes, que viene, como ya se dijo aquí, desde pues la literatura clásica, desde los grandes filósofos de la antigüedad, vi el secreto que me podía incorporar a una temática como la de la invitación, que era dentro de las virtudes, que de diversa manera han venido definiendo y explicando los filósofos, estaba la prudencia. Y que la prudencia no era un saber teórico, no era llenarse de conocimientos de lo que dicen los sistemas y demás, sino sobre todo un saber práctico, la praxis, llevar esos conocimientos generales a los casos prácticos, poderlos aplicar en cada ocasión según se requiera. Y ahí sí dije, pues puede que esto me salve del compromiso, porque pues ya voy para 50 años en la práctica judicial. Después de 1971, pasaron los años, muchos años, en diversos cargos, todos judiciales. Entonces dije, bueno, puede ser que si repaso esa temática, pero a través de los casos vividos, a través de la experiencia, pueda aportar algo. Hice algunas notas, fui a Durango, en su momento hice la presentación que me tocaba como de 20-25 minutos. A base de las notas que traía nada más, no llevaba ningún texto escrito. Estaba presente el magistrado de la Mata y a la postre me pidió que por qué no le ponía orden a aquello que había dicho y que era posible que lo publicáramos. Pues ya me comprometió más todavía, agradablemente desde luego. Y sí, me puse a investigar un poquito más para darle cuerpo, para darle forma también a las ideas que había expresado ahí. Dicen los autores, y no es ninguna ofensa para el gran público joven que
tenemos y que siempre me da gusto tener como en el auditorio, que la prudencia no se genera automáticamente y que no va de inmediato para la juventud, que necesita el transcurso del tiempo, la vivencia, la práctica, el trabajo, los tropiezos inclusive que sufre uno en la vida para ir madurando e ir adquiriendo la prudencia. No quiere decir, por tanto, que no la puedan adquirir, pero es muy difícil que se conciba que alguien de 20 años, de 23 años, etcétera, sea una persona prudente. Y no es ninguna ofensa, simplemente es porque le falta todavía transitar por la vida. Por ahí en el librito ponemos algún ejemplo de alguien que era brillante, inteligente, capaz de hacer, ahora sería algoritmos de alta dificultad, etcétera, pero no por esa gran sabiduría se le podría denominar prudente. Me valgo también, al ir desarrollando algunas cosas, efectivamente de las experiencias vividas, y busco que quienes se tomen la molestia de leerlo, que se va en una hora yo creo, pues lo tomen en cuenta, cuando menos reflexionen sobre eso. Pongo un caso, entre varios, de un magistrado que al formar un tribunal colegiado de 3 personas, escuchó a sus 2 compañeros discutir sobre el tema de un asunto largo tiempo, y él se mantuvo callado. Cuando los otros finalmente se pusieron de acuerdo y determinaron conceder el amparo a una persona, al quejoso del caso, de repente, cuando le tomaron su voto, él votó en contra de lo que votaban sus 2 compañeros, sin haber explicado nunca, jamás, la razón de ese voto en contra, sin haber dicho una sola palabra durante la discusión de los otros 2. Ahí considero, y lo he dicho desde hace muchos años, que hubo una imprudencia total, aparte de una responsabilidad. Un órgano colegiado se organiza así para que se sumen los conocimientos de sus integrantes y se eviten los errores de unos con los aciertos de otros. Pero el que permanece mudo en una sesión y luego vota en contra, eso es inmoralidad, eso es irresponsabilidad. Y el caso fue tan grave que después aquellos 2 que votaron y concedieron el amparo le siguieron un proceso penal, los metieron a la cárcel por 8 años aproximadamente a cada uno, y el otro, Baquetón, se quedó y siguió su carrera igual de agachando la cabeza permanentemente, haciéndose a un lado, y así continuó hasta jubilarse, ¿sí? Un día le preguntaron, bueno, ¿tú por qué votaste en contra? No, pues yo lo hice por razones morales, dijo. Para empezar, lo que se discute son razones jurídicas, pero desde luego nunca he pensado que la moral esté ajena a la mezcla con el derecho, de ninguna manera. Pero aún esas razones morales las hubiera expuesto, porque a lo mejor con ellas o con razones jurídicas hubiera podido convencer a los compañeros de que no estaban resolviendo correctamente. Pero no, él siguió así. Hay varios ejemplos de ese tipo que yo recomiendo y repruebo en la pequeña obra.
de la lectura se pueden sacar más que todo reflexiones. Y estoy seguro que cada uno de ustedes, quien le vaya sumando sus propias experiencias, podría ir incrementando el contenido. A lo mejor más adelante podemos recoger todas esas experiencias o agregar las propias, pero esta fue la razón de que se escribió esta pequeña obra. Por lo tanto, reitero mi gratitud al Tribunal Electoral, reitero mi gratitud por el impulso y luego por la publicación a don Felipe de la Mata, a Sergio, que siempre ha sido tan elocuente y cumple con los principios de la prudencia de ser modesto, pero la verdad es que tiene un amplio acervo cultural que se le sale por todas partes, y justamente por ese acervo cultural lo conocí yo. Él quiso ser discreto, yo no lo voy a hacer. Quien me habló de él fue mi hija mayor, Yuritza, que fue a la escuela de Alicante, a la especialidad, y coincidió con Sergio allá. Sergio se había ido con sus propios recursos, nadie lo becó, pidió una licencia en un tribunal colegiado donde trabajaba en Querétaro, porque tenía ese interés de superarse, y con sus recursos llegó allá e hizo un papel tan destacado que seguramente todos los demás de sus compañeros lo vieron, pero mi hija lo observó. Y alguna vez platicando, porque yo tenía algunas vacantes de repente, me dijo, pues yo conocí a un compañero allá que está en tal parte, así, 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 y me dio su currículum verbal. Y pues llámalo, dile que si le interesaría venir a platicar con nosotros, a ver si se puede quedarse, a ver si nos entendemos de lo que quiere uno y el otro. Y en efecto, así fue como llegó. Y allí pues cumplió con su deber, aunque alguna vez se quejaba mucho de que se quedaba solo. Porque ponía yo a trabajar a los secretarios en pares, y por algo, pues eran nones yo creo, y él se quedó solo. Y lo llamaba, Sergio, ¿qué pasó con tu asunto? Es que estoy solo. Eso es memorable. Pero afortunadamente de esas anécdotas hubo 100,000 con todos. Aquí está Ernesto también tiene, todos tenemos la nuestra. Algo que cuando nos juntamos ustedes recuerdan siempre, y que curiosamente lo recuerdan con agrado, que a veces los domingos a las 6 de la tarde, después de haber trabajado toda la semana, de lunes a sábado hasta altas horas de la madrugada, y todavía el domingo a las 6 de la tarde les llegaba, yo les tengo una buena noticia, les voy a dar de descanso el resto del fin de semana. Y me seguían la corriente, sí. En realidad toda esa convivencia, sí me preocupé siempre, efectivamente, no solo por su persona, no solo por su carácter profesional, sino por su vida personal, por su vida familiar, porque yo sé que eso tiene que influir para ser un mejor funcionario. De manera que si en algo podía yo saber o dar un consejo, lo di siempre, cuando me lo pidieron y cuando no. Y aquí estamos y aquí seguimos todavía. Ojalá que podamos ampliar esto en alguna ocasión. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, magistrado Castillo. Siempre es una delicia y un honor escucharlo. Y esperemos que este libro sea muy difundido. Los invitamos ahorita a la salida, se los van a obsequiar, y esperamos más publicaciones, magistrado, no solamente esta. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación estará muy honrado en hacer más de libros con sus publicaciones. Anoche les decía, sí tengo tiempo. Ah, muy bien. Pues esperemos entonces para las siguientes publicaciones, y bueno, pues los invitamos a leer esta obra maravillosa. A todos y a todas, muchas gracias. A quienes nos siguen también en el sistema de nuestras redes sociales,
Por favor, muchísimas gracias. Les agradecemos estar viéndonos y los invitamos a que no solamente esta obra, sino las demás del tribunal puedan verlas en la página del Tribunal Electoral, en la página de la editorial del tribunal. Muchísimas gracias a todos. Bienvenidos y buenas tardes.